El cisne de Vilamorta. Capítulo 14. Nieves pasó la noche intranquila y al despertar, los recuerdos de la víspera se le ofrecieron dudosos y como soñados. No acababa de dar crédito a la realidad de aquella singular osadía de segundo, aquella toma de posesión directa, aquel apasionado ultraje que ella no supo resistir. ¿En qué grave compromiso la ponía el atrevido del poeta? ¿Y si alguien lo había notado? Al despedirse de las chicas que la acompañaban en el balcón, ellas se reían de un modo así particular. Carmen Agonde, la muchachona gruesa con sus ojos dormilones y su genio de pastaflora, descubría a veces tanto la hilaza de la malicia. Pero ¡quía! ¿Cómo habían de ver nada? El chal argelino era largo y cubría todo el cuerpo. Y Nieves tomó el chal, se lo puso y se miró con dos espejos para cerciorarse de que con aquella prenda no podía verse un brazo pasado alrededor de un talle. Estaba en esa ocupación cuando abrieron la puerta y entró una persona. Ella soltó el espejillo estremeciéndose. Era su marido, más que nunca amarillo, o mejor dicho, color vaso, con las huellas del padecimiento escritas en el rostro. A Nieves le dio un vuelco la sangre. ¿Sabría algo don Victoriano? No tardó en tranquilizarse oyéndolo hablar, con despecho mal reprimido del fracaso del globo y del descaro de los romeristas. El ministro necesitaba desahogar su contrariedad quejándose del dolorcillo del alfilerazo. Pero has visto, hija, ¿qué te parece? Lamentóse después del continuo ruido de la feria que no le había consentido pegar los ojos. Nieves convino en que era cosa molestísima. También ella se encontraba desvelada. El ministro abrió la ventana y el ruido subió, más estruendoso y alto. Asemejábase a un gran coral o sinfonía compuesta de voces humanas, relinchos de bestias, gruñidos de cerdos, mugidos de vacas, terneros y bueyes, pregones, riñas, cantares, blasfemias y sonidos de instrumentos músicos. La marejada de la feria cubría a Vilamorta. Desde la ventana se veían las olas, un bullir de hombres y animales entreverados, embutidos por decirlo así los unos en los otros. Entre la masa de aldeanos se abría camino frecuentemente un rebaño de 6 u 8 becerros asustados en dramática actitud. Una mula llevada del diestro formaba corro, disparando un semicírculo de coces, oíanse chillidos y ayes de dolor, pero los de atrás empujaban y el hueco volvía a llenarse. Un jaco, excitado por la proximidad de las yeguas, se encabritaba exhalando desesperados relinchos. Caía al fin y mordía, hidrófobo de celo, lo primero que encontraba. Los mercaderes de hongos de fieltro hacían muy rara figura, paseando su mercancía toda sobre la cabeza. Una torre de 20 o 30 sombrerones, semejantes a las pagodas chinas. Otros traficantes vendían en un mostrador portátil, colgado del pescuezo por 2 cintas, ovillos de hilo, balduque, dedales y tijeras. Los vendedores de ruecas y usos los llevaban alrededor de la cintura, del pecho, por todas partes, como el inhábil nadador lleva las vejigas y los sarteneros relucían al sol a modo de combatientes feudales. Mareaba la confusión, el vaivén no interrumpido de la muchedumbre, la mezcolanza de racionales y bestias, y era fatigoso el doliente mugir de las vacas apaleadas, el chillido de terror de las mujeres, la brutal hilaridad de los borrachos que salían de las tabernas, con el sombrero echado atrás, la lengua estropajosa, y muy deseosos de expansión y aire, de arremeter contra los hombres y pellizcar a las mozas. Estas afligidas levantaban el grito, no logrando esquivar el abrazo de los borrachos, sino para caer en las astas de algún buey o recibir la hocicada de alguna mula que les bañaba sienes y frente en espumosa baba. Y lo más aterrador era ver a unas cuantas criaturas de pecho, llevadas en alto por sus madres, bogando como endebles esquifes en tan irritado golfo. Cosa de media hora estuvo Nieves asomada hasta que se le cansaron los ojos y oídos y se retiró.
A la tardecita se puso otro rato a la ventana. Se había aplacado un poco el tráfago comercial y el señorío del Borde empezaba a concurrir a la feria. Agonde, a quien en todo el día no se le había visto el pelo, porque le absorbía la desesperada timba que funcionaba en la trastienda, subió entonces un rato y, limpiándose el sudor copioso, explicaba a Nieves las notabilidades conforme iban apareciendo, nombrándole los arciprestes, los párrocos, los médicos, los señoritos. Aquel flaco, que trae un matalón pasado por tamiz y adornos de plata en la montura y espuelas también de plata, es el señorito del Limioso. Una casa, Dios nos libre, de la pierna del Cid, el paso del Limioso está a la parte de Cebre. Lo que es tener no tienen un ochavo, rentitas de centeno y 4 viñas que ya no dan uva. ¿Pero usted piensa que el señorito del Limioso entrará a comer en alguna posada? No, señora, traerá en el bolsillo su pan y queso, y dormirá qué sé yo dónde. Como es carlista, en la trastienda de doña Eufrasia le dejarán echarse sobre la silla del penco, porque un día como hoy no sobran colchones. Si al espolista que lleva le abulta tanto la faja, es que de seguro viene ahí el pienso del jaco. Usted exagera, Agonde. Exagerar, sí, usted no tiene idea de lo que son estos señoritos. Aquí les llaman de 7 en bestia, porque suelen traer para 7 un solo caballo, que van montando por turno 2 a 2, y un poco antes del pueblo se detienen para entrar a caballo 1 a 1, muy armados de látigo y espuelas, y el jaco pasa 7 veces con 7 jinetes distintos. Pues mire usted quién viene allí en una borrica y una mula. Las señoritas del Loiro. Son amigas de las de Molende. Repare usted el lío que traen delante. Es el vestido para el baile de hoy. ¿Pero es de veras? Vaya. Sí, señora, ahí vendrá todo, todito. El miriñaque o como se llame eso que abulta detrás. Los zapatos, las enaguas y hasta el colorete. Ah, pues estas son muy finas que vienen a vestirse al pueblo. La mayor parte hace años se vestían en el pinar que está junto al eco de Santa Margarita. Como no tenían casa aquí y a se ve, ellas no habían de perder el baile. Y a las 10:30 o a las 11 estaban entre pinos, abrochándose los cuerpos escotados, prendiéndose lacitos y perendengues, y tan guapas. Entre todo ese señorío, créame, Nieves, no se junta el valor de un peso. Son gente que por no gastar grasa ni hacer caldo, almuerza sopa en vino. El mollete de pan de trigo lo cuelgan allá en las vigas para que no lo alcance nadie y dure años. Ya los conoce uno. Vanidad y nada más. Ensañábase el boticario multiplicando pormenores y recargándolos con rabia de plebeyo que coge al vuelo una ocasión de ridiculizar a la aristocracia pobre, y refiriendo historias de todos los señoritos y señoritas, miserias más o menos hábilmente recatadas, reíase don Victoriano recordando algunos de aquellos cuentos ya proverbiales en el país, mientras Nieves, tranquilizada por la risa de su marido, empezaba a pensar sin terror, antes con cierta complacencia recóndita, en los episodios de los fuegos. Había temido ver a Segundo entre la multitud, pero a medida que venía la noche y se borraban los vivos colores de los tinglados y se encendían lucecillas y eran más roncos los cantos de los beodos, se sosegaba su ánimo y el peligro le parecía muy remoto, casi nulo. En su inexperiencia se había figurado al pronto que el brazo de Segundo le dejaría señal en el talle y que el poeta aprovecharía el primer momento para parecer exigente y loco de amor, delatándose y comprometiéndola. Mas el día se deslizaba sereno y sin lances, y Nieves probaba la impaciencia inevitable en la mujer, que no ve llegar al hombre que ocupa su imaginación. Al fin pensó en el baile. Ahí estaría Segundo, de hecho. Capítulo 15. Y se compuso para el baile del poblachón con secreta ilusioncilla, esmerándose lo mismo que si se tratase de un sarao en el palacio de Puente Ancha. Claro está que el tocado y vestido eran muy diferentes,
pero no menor el estudio y arte en la elección. Un traje de crespón de china blanco, subido y corto, guarnecido con encajes de valenciennes, traje plegado, adherente y dúctil lo mismo que una camisa de batista, y cuya original sencillez completaban los largos guantes de Suecia, oscuros, arrugados en la muñeca que subían hasta el codo. Un terciopelo negro rodeaba la garganta y lo cerraba una herradura de brillantes y zafiros. El hermoso pelo rubio, recogido a la inglesa, se insubordinaba un tanto en la frente. Casi le dio vergüenza de haber calculado este atavío cuando atravesó del brazo de Agonde la fangosa plaza y oyó la ratonera música, y vio que, como la víspera, estaba el zaguán del consistorio lleno de gente acurrucada a la cual era necesario pisar para llegar hasta la escalera. Por los descansos corrían las heces de la feria. Un reguero oscuro, color de vino, Agonde la desvió. No pise ahí, Nieves, cuidadito. Ella se sintió repelida por tan feo ingreso y recordó el vestíbulo y la escalera de los duques de Puente Ancha, de mármol, alfombrada por el centro con macetas a los lados. A la puerta del salón donde ahora penetraba, había una cantina provista de azucarillos, rosquillas y dulces, y la mujer de Ramón el confitero, con su inseparable mamón, despachaba el género mirando torvamente a las señoritas que entraban a divertirse. Sentaron a Nieves en el lugar más conspicuo del salón, frente a la puerta. No estaban muy limpias las caleadas paredes, ni muy flamantes las banquetas cubiertas de paño grana, ni las luces mal despabiladas, ni la araña de hojalata con bujías formaban un espléndido alumbrado. La mucha gente era causa de que el calor rayase en insufrible. Hacia el centro del salón se arracimaban los hombres, confundiéndose en negra masa la juventud de Vilamorta con agüistas, forasteros, tahúres y señoritos monteses. Cada vez que la música tronaba el recinto con la indiscreta sonoridad de sus metales, del grupo central se destacaban los animosos bailarines, lanzándose en busca de pareja. Nieves miraba sorprendida el aspecto del baile, producíanle un efecto raro y cómico las señoritas con sus peinados abultados y pingües en rizos, sus teces rafagueadas de polvos de arroz ordinarios, sus escotes por poco más abajo del pescuezo, sus largas colas de telas peseteras pisoteadas y destrozadas por las recias botas de los galanes, sus flores de tarta mal prendidas y sus guantes cortos de muñeca, de grueso cabrito que amorcillaban las manos. Acordábase Nieves de las descripciones de Agonde, del tocador establecido en el Pinar, y se daba aire con su gran pericón negro, tratando de alejar la atmósfera pestilente en que el bureo del baile la envolvía. Allí se bailaba destajo como si disputasen un premio ofrecido a quien echase más pronto los bofes. Iban las parejas arrastradas por su propio impulso, a la vez que por los ajenos empujones, pisotones y rodillazos. Y Nieves, habituada a presenciar el baile acompasado y fino de los saraos, se admiraba de la fe y resolución con que brincaban en Vilamorta. Algunas muchachas, a quienes los taconazos habían desgarrado los volantes del traje, se paraban, arremangaban la cola, arrancaban el adorno todo alrededor rápidamente, lo enrollaban y después de arrojarlo en una esquina volvían risueñas y felices a los brazos de su pareja. Los caballeros enjugaban el sudor con el pañuelo, pero era inútil, cuellos y pecheras se reblandecían. El pelo se pegaba a las frentes, por los sobacos de los corpiños de seda se extendía una mancha, y los 5 dedos de los galanes se señalaban y quedaban impresos en la espalda de las señoras, y la gimnasia proseguía, y el polvo y las moléculas de sudor viciaban el aire, y el piso del salón se cimbreaba.
Había parejas hermosas, jóvenes frescas y mancebos gallardos, que danzaban con la alegría sana de la mocedad, con los ojos brillantes, rebosando expansión física, y otras muy risibles de hombres chiquitos, con mujeres altas, de mujeronas con niños barbiponientes, de un anciano calvo con una inmensa jamona. Algunos hermanos bailaban con sus hermanas por cortedad, por no atreverse a sacar a otras señoritas. El secretario del ayuntamiento, casado hacía años, ya con una orensana rica, vieja y muy celosa, saltaba toda la noche con su mujer y por no morir asfixiado imprimía a polcas y valses el compás de las habaneras. Cuando Nieves entró, la miraron las demás mujeres con curiosidad primero y sorpresa después. Cosa más rara. Venir tan sencillita, no traer una cola de vara y media, ni una flor en el peinado, ni brazaletes, ni zapatos de seda. 2 o 3 forasteras de Orense que abrigaban la pretensión de poner raya en el baile de Vilamorta, cuchicheaban entre sí, comentando aquella negligencia artística y el pudor de aquel corpiño blanco, subido, y la gracia de aquella cabeza chiquita, casi sin moño, vaporosa como las de los grabados de la Ilustración. Se proponían las de Orense copiar el figurín. En cambio, las de Vilamorta y el Borde censuraban acerbamente a la ministra. Viene así como vestida de casa. Lo hace porque aquí no se quiere poner nada bueno, ya se ve. Para un baile de aquí, pensará que no entendemos. Pero mujer, siquiera pudo peinarse algo mejor, y bien se le conoce que se aburre. Mira, si parece que se está durmiendo. Antes parecía que no se podía estar quieta sentada. Daba con el pie en el suelo, de ganas que tenía de irse. Ah, efectivamente, Nieves se aburría. Y si las señoritas censoras pudiesen adivinar la causa, no veía segundo en parte alguna, por más que le buscaba con los ojos. Al principio disimuladamente y sin rebozo después. Por fin vino el abogado García a saludarla. Y entonces no se pudo contener y esforzándose por hablar en tono natural y corriente, le preguntó: ¿Y el pollo? Milagro que no anda por aquí. ¿Quién? Segundo. Segundo es allá tan raro. Vaya usted a saber lo que estará haciendo él a estas horas, leyendo versos o componiéndolos. Hay que dejarlo con sus manías. Y el abogado agitó las manos como indicando que era preciso respetar las extravagancias del genio, mientras pensaba para sus botones. Estará con la condenada de la vieja. La verdad era que el poeta, dadas las circunstancias, por nada del mundo iría a un baile como aquel donde sus conocidas, las chicas del pueblo, le comprometerían a bailar, a recibir empeñones y a sudar el kilo como los demás muchachos. Y su retraimiento, hijo del instinto estético, surtió efecto maravilloso en Nieves, borrando del todo los residuos del temor, estimulando la coquetería y picando la curiosidad. Hablábase en el mismo baile, en el círculo radical que se formó alrededor de don Victoriano y su esposa, de la salida inmediata para las vides a presenciar la vendimia, proyecto que regocijaba al ex ministro como regocija a un niño cualquier diversión extraordinaria. Se nombraban las personas a quienes el hidalgo tenía convidadas o pensaba convidar para tan alegre época. Y al pronunciar a Gonde el nombre de Segundo, Nieves alzó los ojos. Su rostro se animó mientras se decía interiormente: es capaz de no ir. Capítulo 16. Gran día en las vides aquel que el ayuntamiento señala para la vendimia. El año entero transcurre en preparativos y expectación del hermoso tiempo de la cosecha. La parra se ha vestido de púrpura y oro, pero ya va soltando lentamente parte de su rico ornato, como la desposada sus velos al pie del tálamo nupcial.
Las avispas se encarnizan en los racimos, avisando al hombre de que están maduros. Septiembre ostenta la serena placidez de sus últimos días, a vendimiar sin tardanza. Ni Primo Gendai ni Méndez se dan punto de reposo. Hay que atender a las cuadrillas de vendimiadoras y vendimiadores que vienen de distantes parroquias a alquilarse, distribuirles la labor, organizar el movimiento de la recolección para que resulte armónico y fructuoso. Y es que el trabajo de la vendimia se asemeja a una gran batalla donde se exige al soldado extraordinario desarrollo de energía, despilfarro de músculos y sangre, pero en desquite es preciso tenerle siempre prevenido lo necesario para reparar sus fuerzas en los momentos de descanso. Para que la gente vendimiadora estuviese dispuesta y animada a la penosa faena, importaba que encontrasen a punto en la bodega la ancha vasija llena de mosto donde bebiesen a discreción los carretones, al llegar exhaustos de subir el pesado coleiro o cestón henchido de uva por las cuestas agrias. Importaba que el espeso caldo de calabazo condimentado con cebo de carnero, las sardinas arenques y el pan de centeno abundasen cuando los reclamaba el apetito devorador de las cuadrillas, a cuyo fin ni se apagaba el hogar de las vides, ni nunca se veían desocupados los calderos enormes donde hervía el rancho. Y si a esto se añade la presencia de huéspedes numerosos y distinguidos, se comprenderá el bullicio del caserón solariego en tan incomparables días. Encerraban sus paredes, aparte de la familia Comba, a Saturnino y Carmen Agonde, al joven y afable cura de Naya, al monumental arcipreste de Loiro, a Tropiezo, a Clodio Gendai, al señorito del Limioso y a las dos señoritas de Molende. Hallábanse ahí representadas todas las clases y era como microcosmos, o breve compendio del mundo de aquella provincia. Atraídos los curas por Primo Gendai, los radicales por el diputado y la aristocracia por el mayorazgo Méndez. Y toda esta gente de tan diversa condición, al encontrarse reunida, se dio a divertirse y gozar en la mejor armonía y concordia. Al júbilo de los vendimiadores respondía como un eco el de los huéspedes. Era imposible resistir a la expansión báquica, a la embriaguez que se respiraba en el aire. Entre los espectáculos deleitosos que la naturaleza ofrece, no cabe otro más grato que el de su fecundidad en la vendimia. Aquellos cestos colmados de racimos rubios o del color de la cuajada sangre, que hombres fornidos casi desnudos, semejantes a faunos, suben y vacían en la cuba o en el lagar. Aquella risa de las vendimiadoras escondidas entre el follaje, disputando, desafiándose a cantar desde una viña a otra. Desafíos que concluían al anochecer como concluyen todas las expansiones violentas en que se gasta mucho vigor muscular. Por desahogos melancólicos, por algún prolongado gemido céltico, algún quejumbroso alalá, la pagana sensación de bienestar, el rústico regocijo, el contentamiento de vivir, se comunicaban a los espectadores de tan lindos cuadros, y por la noche, mientras los coros de faunos y bacantes bailaban al son de la flauta y la pandereta, el señorío se divertía tumultuosamente con pueriles retosos en el caserón. Dormían las señoritas juntas en una gran pieza destartalada, la sala del Rosario, y a los huéspedes varones les había alojado Méndez en otra sala muy espaciosa, llamada del Biombo por encerrar uno tan feo como antiguo, sin que de este sistema de acuartelamiento quedase exento más que el arcipreste, cuya obesidad y ronquidos eran tales que ninguna persona medianamente sensible le podría sufrir por compañero de dormitorio, y con estar así repartida en dos sesiones la gente traviesa y maleante, sucedió que vino a armarse una especie de guerra
y que las inquilinas de la Sala del Rosario solo pensaban en hacer travesuras a los inquilinos de la del Biombo, resultando de aquí 1000 chistosas invenciones y divertidas escaramuzas. Entre los dos campos estaba uno neutral, la familia de Comba, respetada en su sueño, invulnerable en materia de bromas pesadas, si bien el bando femenino solía tomar a Nieves por confidente e inspiradora. Nieves, venga acá, Nieves. Mire qué tonta es Carmen Agonde. Mire, dice que le gusta más el arcipreste ese barril que de un Eugeniño el de Naya, porque dice que le da mucha risa ver cómo suda y aquellas collas de carne que tiene en el cogote. Y diga, Nieves, ¿qué le haremos esta noche a don Eugeniño? Ya Ramón Limioso, que todo el día nos está desafiando. La que así hablaba era por lo regular Teresa Molende, morena y hombruna de negros ojos, buen ejemplar de raza montañesa. Las de ayer no las han de pagar, añadía su hermana Elvira, la sentimental poetisa. Pues, ¿qué ha sido? Ha de saber usted que encerraron a Carmen. Son el demonio. La encerraron en el cuarto de Méndez, lo que no discurren. Le ataron las manos atrás con un pañuelo de seda. Le taparon la boca con otro para que no chillase y me la dejaron allí como el ratón en la ratonera. Nosotros busca que te busca Carmen y Carmen sin aparecer. Nosotros echando malos pensamientos hasta que va Méndez a acostarse y me la ve allí. Por supuesto que tropezaron con esa boba, que si dan conmigo. Lo mismo le encerraban a usted, alegó Carmen. A mí, exclamó la amazona enderezando su robusto cuerpo. Como no fuesen ellos los encerrados. Pero si me cogieron la acción, aseguraba la de Agonde, poniendo el rostro compungido de un bebé. Mire, Nieves, me dijeron. Así, eche las manos atrás, Carmiña, que le vamos a meter en ellas una monedita de 5 duros. Y yo las eché, y fueron tan traidores que me las ataron. Aquí Nieves hacía coro a las carcajadas de las dos hermanas. Aquella sencillez no se ha de negar que tenía mucho gracejo. Nieves creía vivir en un mundo nuevo, donde no existía la rutina, las gastadas fórmulas de la sociedad madrileña. Es verdad que tan candorosos y bulliciosos deportes podían rayar en inconvenientes o groseros, pero a veces eran verdaderamente entretenidos. Desde que se levantaban los huéspedes a la mesa, por las tardes todo era solaz y jarana. Teresa se había propuesto no dejar comer en paz a tropiezo, y con suma destreza cogía al vuelo las moscas y se las echaba disimuladamente en el caldo, o les canseaba vinagre en vez de vino, o le untaba de pez la servilleta a fin de que se le pegase a la boca. Para el arcipreste tenía otra chanza, la de hacerle hablar de ceremonias, conversación a que era muy afecto, y al verle entretenido retirarle de delante el plato, que equivalía a arrancarle la mitad del corazón. De noche, en el salón de los espejos turbios, donde el piano y las mecedoras campeaban, formábase una brillante tertulia. Se cantaban trozos de anticuadas zarzuelas como el Juramento y el Grumete. Se jugaban partidas de burro escondido y sin esconder, de brisca con señas y de malilla. Cansados de los naipes, acudían a las prendas, al florón, a apurar una letra y adivinar el pensamiento. Y despierta ya la retozona sangre campesina, se pasaba a juegos físicos, a las 4 esquinas, a la gallina ciega, que tienen la sal y pimienta del ejercicio, del grito, del encontrón y la palmada. Recogíanse después, excitados aún por el juego, y era la hora más tremenda, la de las grandes diabluras, la hora en que se ataban cerillas encendidas al cuerpo de los grillos para meterlos por debajo de la puerta del dormitorio.
la hora en que se quitaban tablas a la tarima de tropiezo para que al acostarse se hundiese y diese formidable costalada. Oíanse por los corredores risas, pasos tácitos y se veían bultos blancos que se escurrían precipitadamente, y puertas que se cerraban con llave y ante las cuales se amontonaban muebles, mientras salía de dentro una voz gruesa y pastosa diciendo: «Que vienen. Cerrar bien, chicas. No se abre ni al Espíritu Santo». Capítulo 17. Segundo fue el último en gozar la hospitalidad de las vides. Como era poco aficionado a juegos y Nieves tampoco tomaba en ellos parte muy activa, encontraríanse aislados a no ser por Victorina, que no se despegaba de su madre apenas veía próximo a segundo, y también por Elvira Molende, que desde el primer instante se adhirió al poeta como la enredadera al muro, dedicándole un repertorio de miradas, suspiros, confidencias y vaguedades capaces de empalagar a un mozo de confitería. Al punto y hora en que Segundo pisó las vides, perdió Elvira todo el vapor de su animación y adoptó la acostumbrada postura lánguida y sentimental que hacía parecer más hundidas sus mejillas y más ojerosos y marchitos sus párpados. Recobró su andar la melancólica inclinación del sauce y, dejando a un lado bromas y retozos, se consagró por completo al cisne. Como hacía luna y eran las noches apetecibles para gozarlas, así que se ponía el sol y se acababa el bureo de la labor y las parejas de vendimiadores se reunían a danzar, algunos de los huéspedes se juntaban a su vez en el huerto, especialmente al pie de un paredón que tenía por límites camelios frondosos, o bien se detenían al regresar de paseo en algún lugar de esos que convidan a sentarse y a un rato de plática. Sabía Elvira de memoria muchos versos buenos y malos, por lo regular pertenecientes al género tristón, erótico y elegíaco. No ignoraba ninguna de las flores y ternezas que constituyen el dulce tesoro de la poesía regional. Y al pasar por sus delgados labios, por su voz suave, timbrada con timbre cristalino, al entonarlos con su mimoso acento del país, los versos gallegos adquirían algo de lo que la saeta andaluza en la boca sensual de la gitana. Una belleza íntima y penetrante, la concreción del alma de una raza en una perla poética, en una lágrima de amor. De tan plañideras estrofas se alzaba a veces irónica sonrisa. Lo mismo que el repique alegre de las castañuelas suele destacarse entre los sones gemidores de la gaita. Ganaban las poesías en dialecto y parecía aumentarse su frescura y agreste aroma al decirlas una mujer, con blanda pronunciación, en la linde de un pinar o bajo la sombra de un emparrado, en serenas noches de luna, y el ritmo pasaba a ser melopea vaga y soñadora, como la de algunas baladas alemanas, música labial salpicada de muelles diptongos, de ñes cariñosas, de x moduladas, con otro tono más meloso que el de la silbadora che castellana. Generalmente, después de haber recitado buen rato, se cantaban canciones. Don Eugenio, que era rayano, sabía fados portugueses, y Elvira se pintaba sola para entonar aquella popularísima y saudosa cántiga de curros que parece hecha para las noches druídicas de lunar. Segundo tembló de vanidad cuando, en turno con los de los poetas conocidos llamados en el país, recitó Elvira de corrido la mayor parte de los cantos del cisne, impresos en periódicos de Vigo o de Orense. Segundo no había escrito nunca en dialecto, y sin embargo, Elvira tenía un libro donde recortaba y pegaba con engrudo todas las producciones del desconocido cisne. Y Teresa, terciando en la animada conversación, delató con el mejor propósito a su hermana.
Esta también compone. Anda, mujer, di algo tuyo. Tiene un cuaderno así de cosas suyas discurridas, escritas por ella. Recitó la poetisa después de los indispensables remilgos, 2 o 3 cosillas casi sin forma poética, flojas, sinceras en medio de su falsedad sentimental, de esos versos que no revelan facultades artísticas, pero son indicio cierto, infalible, de que el autor o autora siente un anhelo no satisfecho, aspira a la fama o a la pasión, como el inarticulado loro del párvulo declara su hambre. Segundo daba tormento al bigote. Nieves bajaba los ojos y jugaba con las borlas de su abanico, impaciente y aún algo aburrida y nerviosa. Sucedía esto a los 2 o 3 días de la llegada de Segundo, el cual todavía no había podido realizar la menor tentativa de decirle a Nieves 2 palabras. «¿Qué señoritas estas tan cursis?», pensaba la de Comba, mientras en voz alta repetía: «Qué bonito, qué tierno, se parece a unas composiciones de Grillo». Capítulo 18. No hablaban de versos el mayorazgo de las vides, ni los gendais, ni el arcipreste instalados en el balcón, so pretexto de tomar la luna, en realidad para debatir la palpitante cuestión de vendimia. Buena cosecha, buena. La uva no tenía ni señales de oidium. Era limpia, gruesa y tan sazonada que se pegaba a los dedos lo mismo que si estuviese regada con miel. De seguro valía más el vino nuevo de aquel año que el viejo del anterior. El anterior fue mucho cuento, que granizo por acá, que agua por acullá. Estaba la uva abierta ya con tanto llover y sin pizca de sustancia. Resultó un vino que apenas manchaba la manga de la camisa de los arrieros. Al recordar semejante calamidad, Méndez fruncía su arrugada boca y el arcipreste resoplaba. Y la conversación seguía, sostenida por Primo Genday, que muy verboso, salivando y riendo, recordaba pormenores de cosechas de 20 años atrás, afirmando: «La de este año es igualita a la del 61. Lo mismo, hombre», confirmaba Méndez. «Lo que es del Rebeco no da esta vez menos cargas. Y la Grilloa, no sé si aún nos meterá en casa 6 o 7 más. Es mucha viña la Grilloa». Después de tan alegres augurios de pingüe recolección, complacíase Méndez en detallar a su atento auditorio algunas mejoras que introducía en el cultivo. Tenía ajustada la mayor parte de sus pipas con arcos de hierro más costosos que los de madera, pero más duraderos y que ahorraban la pesada faena de preparar y domar arcos a cada vendimia. Además pensaba instalar por vía de ensayo un lagar con no sé qué hidráulicos artificios que evitasen el feo espectáculo de la uva pisada por humanos pies. Y no queriendo tampoco desperdiciar el bagazo de la uva, destilaría un alcohol refinado que le había de comprar a Gonde a peso de oro para remedios. Al arrullo de las voces graves que discutían importantes puntos agrícolas en el balcón, don Victoriano, un tanto rendido de su expedición a las viñas, fumaba en la mecedora, sepultado en penosas meditaciones. Desde su regreso de las aguas, sentíase cada vez más débil. La efímera mejoría se evaporaba, creciendo la postración, la bulimia, la sed y la desecación del pobre cuerpo. Recordaba que Sánchez del Abrojo le había indicado cuánto alivio le proporcionaría un ligero sudor. Y al observar los primeros días, después de beber el agua sulfurosa, el restablecimiento de esta función de la piel, su alegría no tuvo límites. Mas cuál fue su terror al advertir que la camisa, tiesa y dura, se le pegaba al cutis como si estuviese empapada en almíbar. Apoyó los labios en un pliegue de la manga y percibió un sabor dulzón, evidente. Sudaba azúcar.
La secreción glicosa era, pues, incoercible, y por tremenda ironía de la suerte, todas las amarguras de su existencia venían a resolverse en aquella extraña elaboración de materias dulces. Notaba de pocos días a esta parte otro alarmante síntoma. Su vista se alteraba. Al desecarse el humor acuoso del ojo, se le iba empañando el cristalino y presentábase la catarata de los diabéticos. Don Victoriano sentía escalofríos. Ya le pesaba haberse puesto en las homicidas manos de tropiezo y haber tomado las aguas indudablemente le erraba la cura. Desde aquel día, régimen severo, dieta de frutas, de féculas, de leche, vivir, vivir siquiera un año y ocultar el mal. Si los electores veían a su diputado ciego y moribundo, ríanse, iríanse todos con Romero. El bofetón de perder las elecciones próximas le parecía tan humillante. Carcajadas argentinas y exclamaciones juveniles que subían del huerto cambiaron el curso de sus ideas. ¿Por qué Nieves no se hacía cargo del grave estado de su marido? Él quería disimular ante el mundo entero, pero ante su mujer, su mujer le pertenecía. Su mujer debía estar allí sosteniéndole la frente, acariciándole, en vez de gozar y loquear entre las camelias como una chiquilla. Sí, era linda y fresca y su marido achacoso. Peor para ella, que se aguantase como era su deber. Bah, qué disparate. Nieves no le quería, no le había querido nunca. Las risas y el alboroto aumentaban abajo. Era que, agotados los versos, Victorina y Teresa habían propuesto jugar al escondite. Victorina chillaba a cada momento. Tú lee, panda Teresa, tú lee, panda segundo. Era el huerto muy adecuado para semejante ejercicio a causa de su complicación casi laberíntica, debida a estar dispuesto en inclinadas mesetas sostenidas por paredillas, divididas por tupidísimo arbolado y comunicadas por escalinatas desiguales, como sucede en las fincas todas en tan accidentado país. Así es que el juego producía gran alborozo, pues difícilmente conseguía el que pandaba acertar con los escondidos. Procuraba Nieves ocultarse bien por pereza, por no pandar y tener luego que correr mucho detrás de los demás jugadores. Deparóle la fortuna un refugio soberbio, el Limonero Grande, situado al extremo de una meseta, cerca de varias escalerillas que favorecían la retirada. Se emboscó, pues, en lo más denso de la gruta de follaje, haciendo por disimular su vestido claro. Breves momentos llevaba allí cuando la oscuridad aumentó y una voz murmuró muy quedo. Nieves, chilló asustada. ¿Quién me busca por aquí? No, no la buscan a usted. Solo yo la busco, exclamó enérgicamente. Segundo, penetrando en el albergue de Nieves con tanta impetuosidad que los tardíos azares que aún blanqueaban en las ramas del corpulento árbol soltaron sus pétalos sobre las cabezas de los dos y gimió armoniosamente el ramaje. Por Dios, García, por Dios, no sea usted imprudente, márchese usted o déjeme salir. Si vienen y nos encuentran aquí, ¿qué dirán? Por Dios, ¿que me vaya? Pronunció el poeta. Pero señora, aunque me encuentren aquí, no tendrá nada de particular. Hace un rato estuve con Teresa Molende allá detrás de un camelio. O se juega o no se juega. En fin, si usted lo manda por darle gusto. Pero antes, dígame usted una cosa que necesito saber. En otra parte, en el salón, balbuceó Nieves, prestando ansioso oído a los lejanos rumores y gritos del juego. En el salón, rodeados de unos y de otros. No, no puede ser. Ahora, ahora. ¿Usted me oye? Sí, ya oigo, pronunció ella con voz apagada por el temor. Pues la adoro, Nieves, la adoro y usted me quiere a mí. Shh, silencio, silencio, están cerca. Suenan así como pasos. No,
son las hojas. Dígame que me quiere y me voy. Que vienen, por Dios, yo me voy a morir del susto. Basta de broma, García, yo le suplico. Sabe usted demasiado que no es broma. ¿Ya no se acuerda usted del día de los fuegos? Si usted no me quisiese, aquel día hubiera apartado el cuerpo o gritado. Usted me mira a veces, me devuelve las miradas. No me lo puede usted negar. Segundo estaba al lado de Nieves, hablando con arranque fogoso, pero sin tocarla por más que la embalsamada y rumorosa celda que ocupaban ambos oprimiese blandamente sus cuerpos, como aconsejándoles aproximarse. Pero Segundo se acordaba de las frías y duras ballenas, y Nieves, trémula, se echaba atrás. ¿Trémula? Sí, de miedo. Podía llamar a la gente, pero si Segundo no se desviaba, qué disgusto, qué explicaciones, qué vergüenza. Después de todo, el poeta llevaba razón. La noche de los fuegos ella había sido débil y estaba encogida. ¿Y qué haría Segundo después de oír el sí? Él reiteraba su orgullosa y vehemente afirmación. Usted me quiere, Nieves, usted me quiere. Dígalo una vez, una sola, y me marcho. Dejóse oír a corta distancia la voz acontraltada de Teresa Molende, haciendo una especie de convocatoria. Nieves, ¿dónde está? Victori, niña, Carmen, adentro que cae rocío. Y otro órgano atiplado, el de Elvira, lanzó a los ecos. Segundo, nos retiramos. Caía en efecto esa llovizna imperceptible que refresca las noches calurosas de Galicia. Las hojas charoladas del limonero en el cual se embutía Nieves para desviarse de Segundo estaban húmedas de relente. El poeta se inclinó y sus manos encontraron otras heladas de frío y pavor. Apretólas hasta estrujarlas. O me dice usted si me quiere, pero Dios mío, están llamándonos. Me echan de menos, tengo frío. Pues dígame la verdad. Si no, no hay fuerzas humanas que de aquí me arranquen